El placer y el dolor no son solo, digamos, interruptores de me gusta o no me gusta, sino que van más allá, que estructuran desde nuestras decisiones más básicas hasta sistemas éticos complejos, e incluso nos lanzan hacia preguntas sobre la trascendencia. Vamos a seguirle la pista a esta idea desde la biología hasta casi la metafísica. Empezamos este análisis a fondo. Pues sí, es un punto de partida fascinante, la verdad. El ensayo nos pone delante una pregunta esencial. ¿Somos realmente como marionetas de esa búsqueda de placer y la huida del dolor? Pero va más allá, claro. Propone que esta dinámica, que parece un simple mecanismo de supervivencia, podría ser una guía. Una guía con implicaciones mucho más hondas de lo que solemos pensar. Una brújula, como dice el título. Y quizá apunta más lejos de lo que esperamos, ¿no? El texto arranca con algo que parece casi de manual de biología, ¿verdad? Nuestro cerebro, bueno, está diseñado para buscar recompensas, sentir placer y para esquivar amenazas, evitar el dolor. Es la base de cómo funcionamos, un motor, digamos, fundamental. Cierto, eso es lo básico. Pero lo interesante es cómo el ensayo rápidamente escala esta idea. No se queda solo en el individuo. Argumenta que las sociedades enteras construyen sus andamios morales y legales sobre esta misma lógica, ¿Cómo? a nivel social. Sí, buscamos maximizar un bienestar común, que en el fondo, si lo piensas, se traduce en formas colectivas de placer. La paz, la armonía, la cooperación, el amor. Mientras que el dolor social se manifiesta pues como conflicto, miedo, sufrimiento compartido. Ah, claro. Lo llamativo es cómo algo tan visceral, tan básico, se convierte en la base para conceptos abstractos, como la justicia o la ética, por ejemplo. Entiendo. O sea que, aunque sentir placer o dolor parece la experiencia más íntima y personal, el ensayo le da una función pública, casi arquitectónica en cómo organizamos nuestra vida en común. Actúan como reguladores constantes, ¿no? Una especie de termostato social e individual que nos dice si las cosas van bien o si hay que ajustar algo. Precisamente, son señales, son indicadores. Y reconocer esta función básica es solo el primer paso de lo que plantea el texto. Claro, porque si fuera tan simple como evita el dolor ya, busca el placer ya, seríamos criaturas muy simples. Y aquí es donde, para mí, el texto empieza a ponerse realmente interesante. Introduce el concepto del placer diferido. Ajá. Ese esfuerzo que no apetece nada ahora mismo, ¿sabes? Estudiar hasta tarde, entrenar duro en el gimnasio, decir no a un capricho por coherencia con algo. Exacto. Y esto introduce una dimensión temporal Ujú. y ética que es crucial. Ya no se trata solo de la sensación del momento, ¿Verdad? sino de proyectar a futuro, de evaluar las consecuencias. El ensayo sugiere que esta capacidad de posponer la gratificación inmediata en busca de un bien mayor, más duradero o más profundo, es fundamentalmente humana. Y ética. Entonces, el placer aquí se redefine. Sí, deja de ser solo la chispa sensorial del momento. Se convierte en el resultado de cultivar una vida con significado. Entonces podríamos conectarlo con esa idea clásica de la eudaimonia que menciona el texto. Esa que no es solo pasarlo bien, sino algo más como vivir bien, ¿no? Como florecer. Totalmente. La eudaimonia, ese concepto que exploraron filósofos como Aristóteles, por ejemplo, no se refiere a la felicidad entendida como una simple sucesión de momentos placenteros. Es un estado de realización más profundo, de vivir una vida plena, virtuosa y con propósito. Vale. Y el ensayo parece sugerir que justo ese placer diferido, el que requiere esfuerzo y a veces sacrificio a corto plazo, es precisamente el camino hacia esa forma más robusta de bienestar. Entiendo. Es un placer que se construye, no solo se encuentra por casualidad. Eso implica disciplina, visión de futuro y también entender que no todo placer es igual de valioso, ¿no? Porque el ensayo dedica una buena parte a alertarnos sobre las trampas del placer en la modernidad. ¿Verdad? Efectivamente. Y aquí entra en juego la crítica a la obsesión contemporánea por la gratificación instantánea. Menciona específicamente la adaptación hedónica, ese fenómeno tan humano de acostumbrarnos rápido a lo bueno. Sí, eso lo conocemos todos, creo. Claro, lo que hoy nos da un subidón de placer, mañana ya es normal. Es la nueva normalidad. Y necesitamos un estímulo más fuerte para sentir lo mismo. El texto alerta que esto nos puede llevar a una espiral muy insatisfactoria, incluso a ciclos adictivos donde la búsqueda de placer termina generando más sufrimiento que gozo. Es la famosa cinta de correr hedónica.
siempre corriendo para buscar más, pero sin sentirnos realmente más satisfechos a largo plazo. Y el ensayo menciona un mecanismo psicológico que lo alimenta, ¿no? Algo de la recompensa variable. Sí, y es un punto clave para entender muchas conductas actuales, la verdad. Pensemos en las notificaciones del móvil, por ejemplo, o las máquinas tragaperras, o incluso el flujo intermitente de noticias interesantes en redes sociales. Ujú. El ensayo explica que la incertidumbre de si recibiremos o no una pequeña recompensa, un like, una ganancia, una información jugosa, activa nuestro sistema de dopamina de forma más potente, más adictiva incluso. Más que si la recompensa fuera segura. Exacto, más potente que una recompensa segura y predecible. Es la expectativa, la posibilidad lo que nos engancha. Vaya, eso explica por qué podemos quedarnos atrapados en bucles de búsqueda constante, aunque la satisfacción real sea mínima o fugaz. Es como si el sistema estuviera diseñado para mantenernos buscando, no necesariamente encontrando una satisfacción profunda. Exacto. El texto lo describe casi como una trampa psicológica. Este tipo de placer, generado por la novedad constante y la recompensa intermitente, nos aleja de lo que el propio ensayo llama el placer auténtico. Nos mantiene ocupados en la superficie, persiguiendo estímulos, en lugar de cultivar experiencias que de verdad nos nutran. Entonces, frente a esas distorsiones que propone el ensayo como placer auténtico, ¿cómo lo define? Porque si no es el subidón constante ni la recompensa variable, ¿qué es entonces? Pues mira, el texto lo describe no como un estado permanente de felicidad, una idea que considera bastante irreal, sino como algo más dinámico, algo que aparece y desaparece, pero que cuando está presente es profundamente enriquecedor. Vale, dinámico. Sí, su valor no reside tanto en la duración o la intensidad constante, sino en su calidad, en su significado. Pone el énfasis en la variedad de experiencias placenteras y, sobre todo, en su conexión con nuestros valores y nuestro sentido vital. Podríamos pensar quizás en la diferencia entre la satisfacción efímera de comer, no sé, algo muy procesado pero muy sabroso, frente al gozo más hondo que puede surgir de compartir una comida preparada con esmero, ¿no? O de alcanzar una meta tras un esfuerzo considerable. O incluso la simple contemplación serena de algo bello. ¿Va por ahí la idea? Va exactamente por ahí. Son placeres que resuenan a un nivel más profundo, que se sienten coherentes con quienes somos o con quienes aspiramos a ser. Y aquí hay un matiz importante que subraya el texto. Aceptar que este placer auténtico es efímero, que no podemos vivir en un estado de gozo perpetuo, eso no es una invitación a la resignación. Al contrario, ¿Cómo que no? Suena un poco contraintuitivo. Si algo bueno no dura para siempre, ¿no es eso un poco desalentador? el ensayo lo plantea como una apertura. Precisamente porque no es constante, cada experiencia de placer auténtico se vuelve más valiosa Ah, entiendo. y nos invita a buscar activamente nuevas formas de gozo significativo, a explorar diferentes facetas de la vida que nos puedan nutrir, en lugar de obsesionarnos con mantener artificialmente un estado de euforia. Se trata de apreciar la plenitud cuando llega, saborearla conscientemente, sabiendo que es parte de un flujo vital más amplio, un flujo que también incluye momentos neutros o difíciles. O sea, cultivar la capacidad de encontrar y valorar esos momentos. Eso es. Entendido. No es buscar la cumbre permanente, sino aprender a reconocer y a apreciar los picos cuando aparecen. Y quizás entender qué tipo de actividades o actitudes nos ayudan a encontrarlos de forma más saludable. Y esto nos lleva, creo, a la parte más inesperada del ensayo, la que conecta todo esto con la trascendencia. Sí, aquí el argumento da un salto bastante audaz. Propone que el placer, pero ojo, específicamente el placer verdadero, El auténtico que decías. ese, entendido como sano, consciente, alineado con un sentido profundo, podría ser más que una simple experiencia terrenal. Podría ser una vía hacia algo trascendente. Una vía hacia la trascendencia. ¿Cómo articula esa idea? Suena ambicioso, ¿no? Lo es, lo es. El texto especula que si existiera algo como una vida eterna o una dimensión más allá de lo puramente material, quizás no deberíamos imaginarla en términos de juicio, premio o castigo, como hacen muchas tradiciones, de una visión alternativa. Esa eternidad podría ser una especie de expansión del placer esencial. Y aquí viene el giro más sorprendente que mencionabas antes. A ver. Normalmente pensaríamos en el placer como la recompensa final en una visión trascendente, ¿no? Si vives bien, obtienes placer eterno al final.
Claro, es lo típico. Pero el texto invierte esto radicalmente. Sugiere que el placer auténtico experimentado aquí y ahora, No es el premio final. sino la brújula misma, la señal que nos indica que estamos caminando en la dirección de esa posible dimensión trascendente o esencial. O sea que sentir ese tipo de gozo profundo y significativo no sería la meta a alcanzar después de morir, Exacto. sino la evidencia en vida de que estamos alineados con lo esencial, como dice el texto. Vaya, eso sí que redefine la función del placer. Lo convierte en un indicador, Exacto. casi espiritual. Exactamente. Pasa de ser una mera sensación fisiológica o psicológica a tener una dimensión casi metafísica. Sería la pista, la resonancia, que nos dice que estamos en sintonía con algo más grande, con un propósito o una verdad fundamental. Esto, claro, plantea preguntas importantes. ¿Qué consideramos realmente valioso? ¿Qué experiencias nos proporcionan ese tipo de placer auténtico? ¿Y cómo podemos usar esa sensación como vía? Entonces convierte al placer no solo en un principio ético, porque nos orienta hacia acciones que generan ese bienestar profundo, sino también en un principio escatológico. Creo que usa esa palabra en el ensayo. Sí, la usa. Y es un buen momento para clarificarla un poco. Escatológico se refiere a las doctrinas o creencias sobre las realidades últimas, ¿sabes? El destino final del ser humano y del universo. Al usar este término, el ensayo está sugiriendo que nuestra experiencia del placer auténtico podría tener que ver no solo con cómo vivir bien ahora, sino con nuestro lugar en el esquema general de las cosas, con nuestro posible destino último. Es como un puente conceptual. Exacto. Un puente entre nuestra vida finita y la posibilidad de lo infinito. Una perspectiva ciertamente potente y que da que pensar bastante. Me pregunto, sin embargo, si el ensayo aborda el riesgo de que esta idea se malinterprete. Porque elevar el placer a este nivel no podría justificar una búsqueda un poco egoísta disfrazada de espiritualidad. Es una objeción lógica, sí. Aunque el texto no profundiza explícitamente en todos los posibles malentendidos, sí insiste muchísimo, en la distinción clave. ¿La del placer verdadero frente al superficial? Eso es, entre el placer verdadero, consciente, significativo, alineado con el bienestar integral, y el placer superficial o adictivo. La brújula de la que habla solo funcionaría con el primer tipo. Presumiblemente, un placer egoísta que cause daño a otros o a uno mismo a largo plazo no calificaría como auténtico en los términos del ensayo. Entiendo. Y por lo tanto no sería una señal de alineación con lo esencial. La dimensión ética es inherente a ese placer verdadero que describe. Entiendo la distinción, sí. Entonces, resumiendo un poco el viaje que nos propone este ensayo, ¿cuál sería la conclusión principal? El mensaje clave que deberíamos llevarnos de todo esto. Pues yo creo que la conclusión fundamental es que esta ética del placer, como podríamos llamarla, va mucho más allá de un hedonismo simple o superficial. No se trata de vive el momento y busca el gustito fácil, para nada. Es una propuesta más exigente y profunda. ¿Vale? Reconoce nuestra capacidad innata para sentir gozo, no como un accidente biológico sin más, sino como una expresión de significado vital, casi como una forma de afirmar la vida en su potencial más pleno. Hemos recorrido un camino largo en esta conversación, ¿eh? Desde ese instinto básico de buscar lo agradable, pasando por la complejidad de elegir el bien a largo plazo, sorteando las trampas del placer fácil y adictivo de la modernidad. Mm, Hasta llegar a esta visión, bueno, bastante audaz del placer auténtico como una guía. Una brújula que no solo nos orienta en las decisiones cotidianas sobre qué nos nutre y qué nos vacía, sino que, según el ensayo, podría incluso apuntar hacia una dimensión trascendente. El texto nos invita a prestar atención a nuestras experiencias de satisfacción genuina. ¿A interrogarlas? Sí, a interrogarlas, a verlas como posibles indicadores de un camino con sentido. Y cierra con esa frase tan rotunda que mencionaste al principio, ¿no? Una que impacta. Sí, una que creo que encapsula muy bien toda su filosofía. Donde hay placer, hay humanidad. Y donde hay humanidad, hay eternidad. Es una afirmación final que deja resonando la idea central, que la experiencia humana del gozo profundo no es algo trivial, sino que está conectada con lo más esencial de nuestra existencia y quizá con algo todavía mayor. Sin duda,
una exploración intensa la que nos ha ofrecido este material, moviéndose entre la biología, la psicología, la ética y hasta la metafísica, todo a través del prisma del placer y el dolor. Esperamos que este análisis haya sido útil y, haya abierto nuevas perspectivas sobre estas fuerzas tan centrales en cualquier vida. Y como reflexión final, quizá retomando esa idea del ensayo de que el placer auténtico puede ser una señal de alineación con lo esencial, podríamos preguntarnos, ¿qué experiencias recientes nos han proporcionado esa sensación de satisfacción genuina, de estar realmente vivos y conectados? No tienen por qué ser cosas enormes, ¿verdad? No, para nada. Pueden ser momentos de flujo en el trabajo, una conversación profunda, el disfrute de una habilidad, un acto de generosidad, cosas así. Y la otra pregunta sería, ¿cómo podríamos, conscientemente, intentar distinguir más a menudo entre ese placer que nutre de verdad y el placer superficial que solo distrae o agota? Quizás prestar atención a esa brújula interna, como sugiere el texto, sea una práctica cotidiana mucho más relevante de lo que pensamos habitualmente. Una cuestión interesante para seguir masticando, desde luego.